Bienvenidos a nuestro programa. El martes 9 de marzo de 2021, en la reunión de CEMI de Madrid online, tuvimos como invitado a don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Les invitamos a escuchar la grabación. Esteban, bienvenido un año más, porque ya hemos tenido varias veces la visita de Esteban. Decirte, Esteban, que es un placer para nosotras tenerte hoy con nosotras y que para mí en especial y para más personas eres alguien que admiramos por todo tu trabajo, por tu valentía. Y yo personalmente te tengo un cariño muy especial por toda la trayectoria y todos los años que llevamos de peleas y de luchas desde las primeras épocas de Violeta Friedman, la época de ADL con Alberto Benassuli, Alex Baer, los seminarios de antisemitismo con Uri Macías y todas las ceremonias de conmemoración que hemos hecho juntos, ¿verdad? Son muchos años. Chicas, le he pedido a Esteban un currículum corto. Se lo he pedido corto porque yo sé que es una persona sigue teniendo una trayectoria enorme. Pero me he quedado maravillada y admirativa. He recibido... Voy a enseñarlo, no sé si lo veis. Es alguien que podría tener 5 o 6 páginas de currículum. Y es de una delicadeza y de una moderación y de una humildad que admiro mucho. Os lo leo. Esteban Ibarra es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Dirige la Oficina de Solidaridad con las víctimas de delitos de odio, los programas educativos para la tolerancia y el informe Raxen, que monitoriza incidentes de racismo y xenofobia. Es experto del Observatorio de la Violencia en el Consejo Superior de Deportes y del Observatorio del Racismo y de la Intolerancia de la Comunidad de Madrid. Asesor de diversas instituciones en la prevención de la radicalización y el fanatismo. Reconocido por su labor solidaria con las víctimas y la movilización cívica contra el terrorismo, recibió del gobierno la Cruz de Isabel la Católica y la Cruz de Plata a la Solidaridad Social, así como la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Felicidades, yo no lo sabía, Esteban, bravo. Es autor de los libros Los crímenes de odio, La España racista, La Europa siniestra, Tiempos de solidaridad, Intolerancia, no gracias, y numerosos textos por la convivencia en España desde 1990. Una trayectoria que todos tenemos que aplaudir. Bravo, bravo y bravo. Y yo no quiero seguir hablando, es un gran amigo y aliado de nuestra comunidad judía siempre, eso hay que destacarlo. Es patrono también de la Fundación Violeta Friedman, como no podía ser de otra manera, y ya te doy la palabra, Esteban. Gracias. Muchas gracias, Eva, por todos tus elogios y un abrazo a todas las personas presentes. Sabéis que cada vez que me invitáis, pues a mí me encanta estar con vosotras y mirar para atrás y mirar para adelante, ¿no? Porque dice el refrán
que quien no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va, no sabe dónde está. Entonces, yo creo que tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber hacia dónde tenemos que orientar nuestra acción para en un momento donde aquí la gente está muy perdida, es importante saber dónde se está. Y yo creo que con independencia de lo que has leído, yo me encontré, y además el otro día tenía que hacer un recordatorio de aquellos años, en el 90, yo me encontré en los 80, en los 80, porque empecé a luchar contra la dictadura muy jovencito, me detuvieron en varias ocasiones, pasé por la cárcel, alguna gente lo sabéis, otros no. En fin, eran épocas muy duras donde se disolvían las manifestaciones estudiantiles. Estoy hablando de yo tenía 15, 16 años, o sea que se disolvían las manifestaciones estudiantiles a tiros, a tiros. O sea, por eso a mí cuando me dicen ahora, oye, es que la policía es brutal, muy represiva, digo, jure, porque no sabíais lo que era, lo que valía un peine en aquella época, ¿no? Pero en los 80, mediados, avanzados, mediados, yo vi por los medios de comunicación la polémica de Violeta Friedman, vamos, la polémica, la lucha con León de Gred. ¿Yo qué hacía en aquella época? Pues en aquella época coordinaba el movimiento de las radios libres y en concreto dirigía la emisora que no tenía permiso, o sea, porque en aquella época las radios libres no tenían ni permiso ni tenían nada, bueno, ahora tampoco, lo que era Onda Verde, una emisora ecologista, pacifista y tal. Y ya nos habían atacado los neonazis de aquella época, con lo cual a mí me llamó la atención lo de Violeta Friedman, no la conocía, no sabía nada, pero me llamó la atención. Me quedé, digamos ya, con la cabeza diciendo, mira qué pelea, qué interesante. En aquella época también empezaron a salir, no sé si lo estoy ubicando bien en el tiempo, las películas que hacían referencia al Holocausto. Aquí habíamos tenido una ignorancia supina del tema del Holocausto. Podíamos tener una mentalidad antifascista, pero desconocíamos mucho este asunto, ¿no? Y cuando cae el muro de Berlín en el año 89, pues se producen una serie de ataques de grupos racistas, neonazis, antisemitas y tal, a inmigrantes y a refugiados que son terribles, con cócteles Molotov, incendian centros de refugiados, en Roxtos, donde había gente refugiada, pues mueren un montón de personas. En fin, en Europa se asustan y dicen, bueno, ya tenemos otra vez el mismo problema que antaño. Y lanzan una campaña contra el racismo. Y en España, el Instituto de la Juventud tenía interés en que esa campaña se proyectara en el mundo juvenil y me invitan a la campaña y soy uno de los coordinadores en el año 90. Bueno, a partir de ahí seguimos con varias campañas. Otra era Jóvenes contra la Intolerancia, otra era Democracia e Igualdad. Y en ese contexto de campañas es cuando yo conozco a Violeta. Porque, bueno, la había visto por la televisión, pero recuerdo que entré en contacto con la comunidad judía de Madrid para invitarle a actos y entré en contacto pues con Alberto Benasuli, ellos tenían un grupo de jóvenes, has mencionado antes a Alex Baer, pero en concreto con que más contacto tuve fue con Samuel Anselem y bueno, empezamos a hacer los actos y yo le dije a Alberto y a Samuel, le dije, ¿y podría venir Violeta a alguno de estos actos? Así muy temeroso, digo, me va a decir que no. Y nada, que todo lo contrario. Entonces empezó a venir a los actos y bueno, pues a mí me impresionaba porque teníamos conocimiento directo de una persona sobreviviente del Holocausto y hablaba de Auschwitz y bueno, eso nos impactaba mucho. Quitarme 30 años, y yo era de los mayores, o sea, todos los demás que tenía pues eran chavales de 19, de 20 años, que ahora mismo muchos de ellos son los dirigentes
operativos de movimiento contra la intolerancia, ¿no? Y ahí empecé a conocer sobre todo a la comunidad judía, a tener contactos. Ahí ya es donde ubica los contactos Eva Benatar, porque empezamos a tener en esos actos, en esos eventos, y finalmente pues llega un momento donde también en España hay ataques muy brutales, se producen varios asesinatos. El primero de ellos es el de Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana, pues un grupo de jovencitos, pero jovencitos de 17 años, que estamos hablando de gente fanatizada con 17 años, ¿no? Deciden limpiar de negros y de inmigrantes este país y se van a Aravaca, donde estaban ocupado una discoteca por un grupo de inmigrantes sin papeles, y se lían a tiros y matan a esta pobre mujer y dejan a otro muy mal herido, ¿no? Entonces el país se asusta, dice, pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Por primera vez reconoce que tienen un problema de racismo y nosotros, yo que estaba coordinando las campañas, digo, mira, las campañas se las lleva el viento, porque incluso había recursos, el gobierno en aquella época, había una ministra muy sensible que era Matilde Fernández, daba recursos para pues, hacer anuncios o hacer campaña en la televisión, pero automáticamente todo eso luego llegaba a la película, llegaba el fútbol, llegaba tal, y todo eso se lo llevaba el viento. Y yo decía, mi tesis era, no, aquí hay que ponerse el mono de la obra y hay que trabajar intensamente con los adolescentes. Y donde tenemos que estar es en los colegios, en los colegios. Bueno, los políticos en general, pues como ahí no pintaban nada en los colegios, pues tampoco creáis que me hicieron mucho caso los políticos. Pero la gente lo agradeció. Y desde ese momento hasta hoy, pues todos los años visitamos entre 1.300, 1.500, 1.600 centros educativos. O sea, que es que por nuestras manos pasan miles y miles y miles de chavales, ¿no? Y entonces, en esa campaña de activismo, pues digamos que lié y se dejó liar, claro, a Violeta. Entonces, bueno, íbamos de un colegio a otro, de una universidad a otra, bueno, y ella encantada, más que encantada. Había problemas, había problemas porque, vamos a ver, el criterio de la Comunidad Judía de Madrid era no sacar esto muy, muy públicamente, ¿no? Y no, eso, Eva, yo creo que me puede ratificar esta posición, porque yo incluso lo llegué a hablar con Mamacín. Mamacín era el presidente del Consejo de la Comunidad Judía de Madrid y decía, bueno, está bien que las películas, tal, pero, en fin, no era muy partidario de visibilizar, porque había temor, esa es la verdad, porque el antisemitismo siempre ha estado ahí y porque los neonazis han estado ahí y porque había también agresiones a las sinagogas, se hacían pintadas, se hacían tal, y porque había hostilidad en los actos. O sea, en más de un acto tuvimos que llamar a la policía, de que pedir protección, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo era Violeta. Violeta iba a su bola y como iba a su bola, pues ella se encontró con un grupo de jóvenes, de entusiastas, que íbamos también a nuestra bola. Y como íbamos cada uno, como tirábamos para adelante, pues hicimos muchos y muchos y muchos actos. Hasta el punto de que eso coincidió también con que Naciones Unidas y la Unión Europea, pero especialmente Naciones Unidas y la UNESCO, proclamaron 1995 como Año Mundial de la Tolerancia y sacaron la Declaración de Principios de Tolerancia. O sea, adaptaban el concepto de intolerancia a una versión moderna, mucho más positiva, de respetar, aceptar, apreciar la diversidad humana. Y las campañas europeas era muy interesante porque la campaña europea era contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Es decir, que introducían el tema del antisemitismo. Y eso fue determinante para que en el Código Penal, si os acercáis al Código Penal y veis la circunstancia agravante del 22.4 en el 510, dice que es delito el racismo, el antisemitismo y otras formas de discriminación, intolerancia basados en la raza, la religión, etcétera, etcétera. Pero
hay dos denominaciones, que es racismo y antisemitismo, que están insertas en el Código Penal. Bueno, ¿quién influyó para ese Código Penal del 95? Pues os voy a decir dos organizaciones, la Federación de Comunidades Judías de España y Movimiento contra la Intolerancia. Nadie más. Las cosas hay que decirlas como son. Nadie más. Es decir, que desde el primer momento, tal y como ha señalado Eva, hay un hermanamiento. Y ese hermanamiento pues se nutre de multitud de actos, sean en colegios, sean en universidades, sean en la sinagoga. A mí me invitaban a ir a la sinagoga, a ir a eventos, en fin, a recordar en aquella época, no sé si fue a mediados o a finales, pues hace la primera vez el primer evento de 97 o 98, el primer evento fue antes de morir Violeta en la Asamblea de Madrid. Bueno, y se pone en marcha pues la memoria del Holocausto, que fue pionera, de estas cosas hay que decirlas, ¿no? Pero no todo el mundo reaccionaba de la misma manera. Es decir, bien, tampoco había tantos partidos como ahora, pero bien el PP, bien el PSOE, bien Convergencia y Unión, aquella época, de hecho nos ayudó en la reforma del Código Penal, menos bien Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque el tema este del antisemitismo le rechinaban los dientes, ¿no? Siempre veían algo problemático, en verdad, estaban en contra del nazismo, del Holocausto y toda la historia, pero veían en el tema del antisemitismo pues, como una estratagema del Estado de Israel para, digamos, evitar la divulgación del conflicto Israel-Palestina. Bueno, el caso es que el concepto del antisemitismo siempre ha estado ahí bailando. Ahora mismo, pues nos encontramos con un concepto aceptado en el AIRA, el Instituto para la Memoria y el Recuerdo del Holocausto, que eso ha sido un avance, donde se define claramente pues, qué es antisemitismo, ¿no? Entonces, es una definición muy cortita, pero que está bien, la voy a leer, porque es que cada palabra tiene una precisión. Dice, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos o sus propiedades hacia instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas. Si lo veis con detalle, primero, yo he sido víctima de antisemitismo sin ser judío. ¿Por qué? Pues por mi asociación visible y a la realidad judía. Porque además tuvimos como presidenta de honor, hicimos presidenta de honor a Violeta Friedman en el año 96 o 95. Bueno, como eso ha sido público y notorio y siempre se me ha visto, pues de hecho me he encontrado pues, con pintadas, con mensajes, Ibarra, judío cabrón y tal, cosas así, ¿no? Bueno, ¿a qué voy a decir más insultos? Porque han sido muchos y amenazas. Por lo tanto, no solo es la persona que sea judía, sino la persona que está asociada a la realidad judía. Luego la otra cuestión es no solo personas, sino sus propiedades. Y no solo personas y propiedades, sino sus instituciones. Y aquí está la clave. Claro, una institución de la comunidad judía, aparte de las instalaciones religiosas, es el Estado de Israel. Y aquí, en este punto, es donde va a rechinar con aquellos que niegan el derecho a la existencia del Estado de Israel. Claro, la definición de antisemitismo pasa por el derecho de autodeterminación del pueblo judío. Y si el pueblo judío decide tener un Estado, como es el Estado de Israel, pues es soberano para tenerlo. Y así se lo reconoció Naciones Unidas a la salida de, no sé si fue en el 48 o en el 49, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la parte donde va a haber una oposición de muchas gentes, no solo del integrismo,
islamista, sino también de ciertos sectores de la izquierda que niegan el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y luego de otros sectores, incluidos socialmente hablando, que hoy pues conocemos como la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que es el BDS, contra el Estado de Israel. Bien, claro, nosotros lo primero que decimos es que esa campaña en sí misma es discriminatoria, porque no se hace con Arabia Saudí, no se hace con Senegal, no se hace con Rusia, no se hace con Israel. Bien. Y a partir de ahí van a venir cantidad de problemas con el BDS y con determinada izquierda que no reconoce esto. ¿Qué sucede? Que ya teniendo el concepto, que es muy importante, pues la Unión Europea va y lo apoya. Dice, bueno, yo me reconozco en ese contenido. Y luego van una serie de países y lo apoyan. Me reconozco en ese contenido. Y España lo había apoyado y lo ha ratificado el actual gobierno. En concreto, Carmen Calvo hace pública, pero por lo bajinis, sin mucho ruido, hace público el reconocimiento del contenido del concepto de antisemitismo. Y hace 3 días, pero 3 días, no 3 días metafóricamente, 3 días, es decir, esta semana, hay una pregunta de Íñigo Rejón en el Parlamento diciendo sobre este contenido, diciendo si tiene una consideración jurídica este contenido. ¿Por dónde va? Pues va por la siguiente cuestión. Como veis, el Código Penal sanciona el racismo y el antisemitismo. Si el contenido del antisemitismo es la declaración del AIRA, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, pues entonces la negación del derecho a la existencia del Estado de Israel puede ser un delito. ¿Os dais cuenta del alcance que tiene el tema? Bueno, la verdad es que desde hace años ciertos sectores vinculados digamos, a un antisemitismo difuso han venido planteando que se retire ese concepto del Código Penal. Que se retire del 22.4, que se retire del 510. Y lo mismo que han planteado la retirada de otro concepto que logramos meter en aquella época, que era el de ideología. Este último, pues también es muy interesante, porque si a una persona le agredes por motivo ideológico, por lo que es ideológicamente o lo que interpreta que es ideológicamente, pues podemos entrar en una guerra de enfrentamientos ideológicos, digamos, podemos construir escenarios guerra civilistas. Y eso es muy peligroso. Entonces yo creo que esa reforma del 95 fue providencial y luego se mejoró en el 2015. ¿Qué se introdujo también? Pues la negación del Holocausto. Entonces en el 607.2 del Código Penal se introdujo la negación del Holocausto. Y eso dio posibilidad a que algunas denuncias que hicimos, nosotros denunciamos mucho, el año pasado pusimos 90 y tantas denuncias, y ahora voy a explicar, 93 exactamente, y ahora voy a explicar un poco los errores que hay por parte del Ministerio del Interior, de los poderes, de las fiscalías, etcétera, ¿no? Pues en aquel momento se procesó a Pedro Varela, que era el que llevaba la librería Europa. Bien, es un poco el continuador precisamente de León de Gred. O sea, León de Gred es un impulsor de la librería Europa, de CEDADE, exactamente, y CEDADE, que era el aparato cultural, ideológico del nazismo, pero que ya se proyectaba neonazi. Y ahí confluyen distintos neonazis, unos más europeístas, otros catalanistas, que hay gente que dice, pero ¿había neonazis en Cataluña, catalanistas, independentistas? Pues claro que lo había, por favor. Es decir, y luego había neonazis españolistas también. O sea, esas 3 dimensiones en CEDADE existían. Luego se abrieron, cada una, tenían conflictos también entre ellos y demás. Pero hay gente que se extraña de esto. Digo, no os extrañéis. Adolf Hitler tenía un proyecto de dividir Europa en 70 y tantas regiones identitarias.
70 y tantas. Entonces, una de ellas eran los países catalanes. Entonces, había independentistas en Cataluña que veían muy bien la tesis de Adolf Hitler. Y luego, ellos siempre como raza superior. O sea, ellos eran la raza superior. El caso es que llegamos a 1995 y muy interesantemente pues se introducen estos elementos. Luego ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que seguro conocéis, donde se dice, salvan a Pedro Varela y dicen, bueno, si estaba haciendo investigación histórica, pues no vamos a condenar a nadie por investigación histórica y tal. Y se reformula el 607.2 de manera que se salva lo que sería una dimensión de investigación histórica, pero se sigue condenando la utilización de la negación o trivialización de la memoria del Holocausto para su uso agitativo, político, antidemocrático, etc. ¿no? Eso coincide también con una decisión en Europa, una decisión marco de la utilización del derecho penal contra el racismo y la xenofobia, donde obliga a los estados a sancionar penalmente la negación del Holocausto. Fijaros, ¿no? ¿Qué cantidad de contradicciones? Entonces, todo eso se resuelve en el 2015 en la última reforma del Código Penal. Entonces, si os vais al 510, yo lo aconsejo, veréis un pedazo de artículo muy grande, muy grande, muy grande, donde está ya metido ahí todo, incluso la negación del Holocausto. Ha sido vital, por un lado, aquellos pasos, pero luego pasos que estáis dando vosotras, y muchos otros, como es recordar continuamente el Holocausto. Es que es trascendente de lo más trascendente. Y a mí cuando me dicen, ¿y cómo valoras al respecto al Estado de Israel? Digo, pues yo creo que hay que agradecérselo de por vida, la humanidad, porque no hubiera sido muy difícil sostener la memoria sin el empecinamiento del Estado de Israel. No solo porque haya Basen y porque algunos espacios así, sino porque desde el primer momento pone el tema del Holocausto desde el minuto 45, desde el final desde que se crea el Estado de Israel. Dicho esto, ¿a dónde voy? Pues que ahora mismo hay un intento retrógrado de retroceder en la formulación del 515. Lo quieren hacer más blando, el otro día dijo el Ministerio de Justicia que quieren, aminorar las penas con el concepto de discurso de odio. Claro, el discurso de odio es todo esto. O sea, tú puedes promover el odio negando la existencia del Holocausto, etcétera. Bueno, ni que decir tiene que no hay investigadores buenos en el ámbito policial y ahora se quiere reducir todo pues a una serie de algoritmos que puedan detectar este tipo de expresiones en el Twitter, en Facebook y en todo esto, pero yo, sigo con la vieja escuela de detectar discursos de odio antisemitas y neonazis y denunciarlos y ya está. Porque no me fío de los algoritmos. Por ejemplo, en el algoritmo ponen la palabra holocausto y rápidamente salta, ¡pum!, la palabra holocausto. Pero llega el nazi y en vez de decir holocausto dice holocuento, degradando la palabra, dice los del holocuento. Entonces, claro, el algoritmo, que no entiende de eso, pues se equivoca. Y a lo mejor yo estoy reivindicando a las víctimas del Holocausto y yo pongo las víctimas del Holocausto y llega el algoritmo, ¡pum!, y salta. Y entonces me quitan a mí, que estoy defendiendo a la víctima, y le dejan al neonazi que está vacilando con el término. Os dais cuenta de que las cosas no van bien. Entonces el ser humano tiene que existir y la cultura tiene que existir y el conocimiento tiene que existir. Y yo, por ejemplo, ese es otro de los grandes aportes de la realidad judía, que siempre ha defendido mucho, mucho, mucho la cultura. Y una de las personas más cultas que yo reverencio es René Cassin. René Cassin fue judío y, a su vez, el redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, que si hay una matriz de redacción de los derechos humanos, ahí tenemos a René Cassin. ¿Y René Cassin qué pasó? Que le mataron
40 y tantas familiares en el Holocausto. 40 y tantos familiares. Que además de ser el redactor, fue el primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Vale? Con lo cual, bueno, quiero con esto que veáis la relación que tiene unas cosas con otras, que no son casualidades, sino que hay una relación profundamente vinculada. Es más, ayer, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que recoge la matanza de las mujeres, recuerda la matanza de las mujeres en 1911, cuando quemaron vivas a 100 y pico mujeres en una fábrica que se habían declarado huelga, dejaron y tal. Bueno, o sea, el feminismo judío tiene una historia, pero tiene una historia tremenda. Entonces, nadie habla de eso. Pero yo os invito, metéis en Google, ponéis feminismo judío y veréis la cantidad de mujeres y la cantidad... ¿Quiere decir esto que no haya machismo en ese ámbito? Pues sí, como lo hay en el catolicismo, en el cristianismo, en el islamismo, como lo hay en el movimiento obrero, como lo hay en todo, en todo. Pero también ha habido gente que desde siglos y siglos ha estado luchando continuamente por la igualdad de la dignidad humana, es decir, de la mujer y el hombre, de la libertad y de la fraternidad. Y eso culmina en 1948, fijaros, cuando se crea prácticamente el Estado de Israel, culmina con la declaración del 18 de diciembre de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es universal. Fijaros que no es una declaración internacional. Aquí René Cassin fue muy fino, extraordinariamente fino, porque él planteaba que esto no tenía que ser una declaración de estados, sino de personas. Entonces, la palabra entre estados es Declaración Internacional de los Derechos Humanos. De hecho, luego llegan los pactos, hay pactos entre los estados para concretar esa Declaración de Derechos Humanos. Tardan mucho en ponerse de acuerdo. El mundo, por ejemplo, la Unión Soviética negaba los derechos humanos, pero lo negaba, decía que era una cosa pequeño burguesa, reaccionaria, egoísta, individualista, bueno, en fin. Pero luego al final lo firman en 1966. Entonces, ¿qué hizo René Cassin años antes, en el 48? Pues fue muy fino, dijo, no. Estos son derechos naturales, prácticamente naturales del ser humano. Cuando llega a este mundo, estos derechos hay que reconocérselos. Y además, el número uno, el principio de todo es la dignidad. Esa era una respuesta al nazismo. La gente no lo sabe, no lo ve, pero los nazis llevaban a los crematorios a los que consideraban vidas sin valor, subhumanos. Entonces, la respuesta de los derechos humanos es: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad. Dignidad, del latín dignus, valioso. Todas las personas tienen valor. Iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón y de conciencia, no habla de sentimiento, que ahora mismo se lleva mucho sentimiento, no, era un planteamiento ilustrado, razón y conciencia. Dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Bueno, y habló de universalidad. ¿Qué quiere decir universalidad? Es para todas las personas, hay que reconocérselo a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Y eso es clave. Eso es clave porque, claro, hay países que te pueden firmar el tema, pero no lo van a reconocer. No lo van a reconocer. Y eso son lo que se pide a los estados, es que te lo reconozcan, no es que te lo den. Los estados no nos dan los derechos humanos. Los estados no reconocen que son nuestros, que son de las personas. Para mí eso fue la mayor brillantez histórica que ha sentado el paradigma actual de los derechos humanos. Por eso lo vinculo tanto, y lo vinculo con el Holocausto, y lo vinculo... es verdad que antes no sabíamos todo esto, que ahora ya hemos aprendido mucho, hemos leído, hemos estudiado, hemos visto la lógica y tal, ¿no? Pero antes no lo sabíamos. Pero os cuento todo esto para que veáis la importancia que tiene este tipo de avances, que vamos avanzando escalón a escalón, y luego cuando llega alguien y dice, no, hay que quitar el antisemitismo, dices, horror. No, hay que quitarlo de la ideología, horror. Hay que facilitar que haya más benevolencia con los discursos de odio, etcétera, horror. Y estamos en esa fase. Entonces, en una fase donde tenemos que ser muy conscientes
A mí no me gusta toda la ola esta, lógicamente, como podéis intuir, del mundo BDS y esta fanatización en todos los sentidos. Es decir, porque aquí en este punto van a coincidir, fijaros, todo lo ultra. Pero lo ultra es de todo lo ultra. O sea, yo no hablo solo de ultraderecha, la ultraderecha también. Acabamos de ver una manifestación de la División Azul y tal, con una niña diciendo el judío es el que tiene. Pero niña, ¿a ti quién te ha contado esa milonga? Se te han adoctrinado, te han comido la cabeza. ¿Entiendes? Tú no tienes ni edad para saberlo. Bueno, pero ahí tenemos a la ultraderecha. Pero es que luego hay otra ultraizquierda que dice, no, yo no soy antisemita, soy antisionista. Y usted, ahí está el tema. Es decir, su antisionismo es antisemitismo, porque el pueblo judío tiene derecho a construir sus propias instituciones, entre ellas el Estado. Luego tenemos otros ultras. Luego tenemos ultraintegristas, que también van de lo mismo. Es decir, hay incluso pues, integristas en Irán, integristas en Gaza, integristas en muchos sitios. Y entonces lo primero que te hacen es hay que acabar con el judío. Y luego pues también tenemos ultras secesionistas que también comparten el antisionismo más que el antisemitismo, pero que el antisionismo es parte de ese antisemitismo. Es decir, la palabra ultra quiere decir más allá del propio sistema democrático. O sea, no es lo mismo que extremo. O sea, la extrema izquierda, la extrema derecha y tal, son la extrema izquierda del sistema, la extrema derecha del sistema. Lo ultra es fuera del sistema, más allá del sistema. Entonces, a mí también me da mucha rabia cuando los políticos utilizan de manera incorrecta las palabras. Y bueno, pues estamos en unos momentos donde, claro, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con vos y soy muy crítico con sus contenidos, pero nunca les calificaré de ultras, como hace el gobierno. Eso, no, porque además nos hace daño como víctimas. Porque a mí el que me intenta apuñalar o el que me intenta atacar y tal, es un ultra que es neonazi. Entonces, claro, si tú dices que los ultras son estos, pues estás ocultando, opacando, o sea, a lo otro, porque lo otro no existe. Entonces, claro, yo siempre lo digo, entonces, ¿los otros qué son? O sea, los del otro día de la División Azul, ¿qué son? ¿Marcianos? ¿Son marcianos? Entonces, creo que es muy importante utilizar las palabras correctas y ajustarlo, sinceramente, a intentar transmitir la realidad lo mejor posible. Es verdad que la realidad es poliédrica, que presenta muchas caras, depende de cómo lo mires, y que lo que hay que tener es voluntad de confluir, y ahí es donde aparece cierto sentido de la tolerancia, de respetar, de aceptar la diversidad humana. Entonces lo vamos a ver de maneras distintas unos u otros. No tenemos por qué ser totalitarios y decir, esto es así. Claro, no, mire usted, no. Yo lo veo con estos matices y demás. Pero lo sustancial de todo es preservar esa dignidad y esas libertades, esos derechos fundamentales de las personas. Y luego uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de una religión, de otra, no tenerla, sí tenerla, tener una orientación sexual, dejarlo de tener. Mira, por ejemplo, Israel ha estado en la avanzadilla de nuevas realidades sociales y culturales. Hemos tenido a personas trans en Eurovisión que lo han ganado. Hemos tenido también una realidad en Tel Aviv, o sea, que se muestra continuamente como de una enorme pluralidad. Luego, cuando ahora mismo pues salía una información muy interesante, que era que el gobierno de Israel empezaba ya a poner vacunas a palestinos, pero que tuvieran permiso de trabajo. Entonces, claro, o sea, si están diciendo que están haciendo un genocidio, pues ¿cómo ponen vacunas contra el COVID? O sea, es que no cuadra, es que no cuadra. Entonces, bueno, todo este tipo de contradicciones hay que ponerlas porque tienen mala intención. Y la intención definitiva, pues es, como siempre, negar a las comunidades judías, negar al Estado de Israel, negar esa realidad. Y en el contexto del COVID, pues ha habido mucho de esto. Porque se ha llegado a decir que si el virus lo habían creado
los judíos pues, para dominar el mundo. Esa es una versión nueva de los protocolos de Sion, una versión bárbara y salvaje, jugando con el dolor de millones de personas, ¿no? Por lo tanto, el antisemitismo está muy vivo. No solo lo vemos por actos terroristas, que estamos viendo actos terroristas en Europa, especialmente en Francia, sino por este tipo de mensajes que se dan en Internet, que se dan en las redes sociales, y lo que hay que hacer es combatirlo. Combatirlo, a veces con la legalidad, llevándolo, denunciándolo a la Fiscalía de Delitos de Odio, y otras veces simplemente con el reproche social. Y el reproche social es lo que, desde luego, os invito a participar en ese reproche social. Es muy importante hablar, es muy importante. La gente joven tiene como poco detalle, pocos datos de todo esto que estamos hablando hoy. Y hay que aprovechar vuestra experiencia, vuestra veteranía, lo que sabéis de sus orígenes, de vuestras familias, de cómo han pasado por Auschwitz, de cómo han pasado... o sea, todo esto hay que transmitirlo. Hay que transmitirlo oralmente, por escrito también, si se puede, pero necesitamos que la memoria esté presente para aquello que os decía al principio de la charla: quien no sabe dónde viene y no sabe a dónde va, no sabe dónde está. Entonces, venimos del horror, venimos de tiempos muy angustiosos, superándolos, y el horizonte es que hay que seguir trabajando por esa libertad, por esa igualdad, por esa dignidad humana y por esos derechos universales que redactó René Cassin. Pero estamos en un momento inquietante, en un momento peligroso, y todo el mundo está obligado a poner su granito de arena para impedir el deterioro de la convivencia y que los malos fantasmas del pasado, con nuevas formas, vuelvan a aparecer o estén apareciendo en el presente. Y ese era sintéticamente pues el mensaje que quería trasladaros, ¿no? Agradeciéndoos esta invitación y dándome la oportunidad a proponeros esta mirada que vincula muchas cosas, que es muy holística, que es muy transversal, se dice ahora mismo, pero bueno, es más holística, es histórica, se acerca a los fenómenos, hay que objetivarlos y bueno, pues defiende al ser humano por encima de cualquier condición. Y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Esteban, por esta mirada tan amplia y tan profunda y tan de sabiduría de todos tus conocimientos. Te lo agradezco un montón. Y yo quería hacerte la primera pregunta. Yo sé que tú estás peleando todos los días, no solo por el antisemitismo, porque el antisemitismo forma parte de el racismo, de la xenofobia, lo sabemos, ¿no? Es mucho más amplio. Pero es que yo siento que estamos un poco solos y no veo que haya muchas organizaciones que estén en esta lucha con nosotros. ¿Qué piensas tú? ¿Que tú ves? Mira, yo, creo que es muy importante impulsar el concepto de intolerancia porque es poliédrico. Entonces, decir, bueno, una cosa es el racismo, las razas y la superioridad y tal. Otra cosa es la xenofobia, el rechazo a los extranjeros. Ahora, digamos, quien tiene más capacidad de organización más lo impulsa. Se habla mucho de LGTBI-fobia, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, fobia y tal. Y se oculta, sobre todo en España, el tema del antisemitismo. Se habla más de islamofobia, pero se oculta el tema del antisemitismo. Y es porque los que llevan esa iniciativa no quieren hablar. Entonces yo siempre digo, mira, hay una intolerancia racista, una intolerancia xenófoba, una intolerancia homófoba, pero hay una intolerancia antisemita. Y esos mismos también niegan y defienden la intolerancia. Hay un filósofo de ellos que se llama Zizek, que saca un libro que es En defensa de la intolerancia. ¡Buah! Yo me lo leo y digo, bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. Voltaire ya lo planteaba, decía, la tolerancia no ha supuesto ninguna amenaza, ninguna guerra,
pero la intolerancia ha llenado el mundo de matanzas. La intolerancia es no respetar, no aceptar, no apreciar la diversidad humana. O sea, niego al diferente. Entonces, cuando hablamos de delito de odio, es un delito que se comete no por odio al vecino, sino por intolerancia al diferente. Es decir, yo puedo tener odio al vecino o al conductor, a mi compañero de trabajo, y no por eso es un delito de odio. Lo que pasa es que se utiliza ese término porque se hizo popular en Estados Unidos en la década de los 80. Antes se hablaba de delito de intolerancia, ¿no? Y si se tiene esa visión global, no estaríamos tan solos. Pero como se fragmenta, racismo por un lado, homofobia por otro, antisemitismo por otro, entonces te encuentras a gente con la frivolidad de decir, no, yo soy antirracista, pero no me hable del antisemitismo porque en definitiva ahí lo que se está es ocultando el antisionismo, o sea, el rechazo al sionismo. Entonces van y lo separan, pero como separan en estos momentos gente que dice, mira, yo estoy por la libre orientación sexual, pero no me hables de las mujeres que rechazo la cultura de la mujer, etcétera. Entonces aparece una misoginia, es decir, se puede ser LGTB, pero luego a su vez ser misógino. Y esto es lo que se planteaba en la Declaración de Derechos Humanos. Son indivisibles. No se puede coger y decir, yo estoy por el artículo 28, pero no por el 1. Y yo estoy por el 1, pero no estoy por el 16. No, son indivisibles. Y aquí la lucha contra la intolerancia es igual, es indivisible. Por eso tiene que asumirse el antisemitismo. Y la prueba del 9 es cómo se posiciona con el antisemitismo. En el momento en que no se asuma la lucha antisemita, la lucha contra el antisemitismo, en el momento en que no se asuma esto, suspenso. No hay más que hablar. A mí cuando me dicen, entonces tú ¿cómo lo interpretas? Digo, mira, para mí es el termómetro de la intolerancia. Como ve antisemitismo en el horizonte, es el termómetro de la intolerancia. Porque luego va a ser intolerante para con la mujer, va a ser intolerante para cantidad de cosas. Incluso su lucha antirracista, como es la nueva ola que viene de racializados, están planteando un racismo a la inversa. No, contigo no porque eres blanco. A mí me decían hace no mucho, dicen, pero bueno, ¿tú cómo vas a ser antirracista si eres blanco? Digo, me vas a enseñar a mí que me han salido los dientes luchando y que me he jugado la vida luchando contra el racismo porque no soy negro. Pero es que hay negros que son racistas. Con los blancos, sí, pero también con otros negros. O hay magrebíes que son racistas, también con los negros. Porque, por ejemplo, ahora mismo en las costas de Libia sigue habiendo esclavismo y quien lleva eso son integristas magrebíes. Y que hay esclavismo y por lo tanto hay racismo. O sea que lo que hay que juzgar es los hechos. Dime los hechos. Entonces, esa soledad procede, Eva, de las grandes manipulaciones ideológicas que hay en estos momentos. Por eso es muy importante ponerlo encima. Por eso es muy importante la defensa del concepto del aira. Para que es una cuestión fundamental. Fíjate, te lo dice un no judío. Yo no soy judío, yo lo digo de frente. No soy judío, tampoco soy israelí, pero para mí es fundamental la existencia, el reconocimiento a la existencia del Estado de Israel. Así de claro. Y el que no reconozca ese derecho está claramente en el antisemitismo. Y no sabes cómo te lo agradecemos del fondo del corazón.